Vamos a ver las leyes de Newton o leyes fundamentales de la dinámica. Son tres leyes. La primera es la primera ley de Newton o ley de la inercia, que nos dice que todo cuerpo permanece en reposo o se mantiene con movimiento rectilíneo uniforme a no ser que sobre él actúe una fuerza o que actuando varias fuerzas la resultante sea distinta de cero. O lo que es lo contrario, si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza o actúan varias, pero la resultante de todas ellas es cero, el cuerpo permanecerá en estado de reposo o con movimiento rectilíneo y uniforme. Y eso define el concepto de inercia, que es la tendencia que manifiestan los cuerpos a continuar en su estado de reposo o de movimiento. ¿Vale? Y es una cualidad de los cuerpos. Y la masa sería la medida cuantitativa de esa inercia. Y ese concepto se percibe, por ejemplo, cuando nosotros vamos en un autobús en movimiento y se produce un cambio del estado de movimiento. Por ejemplo, vamos moviéndonos y frena bruscamente, ¿vale? Nuestro cuerpo tiende a continuar con el movimiento que llevaba y tiende a desplazarse o a caerse hacia adelante, como si quisiera continuar con el movimiento. Al contrario, si un coche arranca bruscamente, nuestro desplazamiento es un poco hacia atrás. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiende a permanecer en el estado de reposo, en la posición, en el lugar en el que se encontraba antes de ese cambio de movimiento. La segunda ley que tenéis es la segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. Y la segunda ley dice que cuando sobre un cuerpo actúa una o varias fuerzas cuya resultante es distinta de cero, ese cuerpo va a experimentar una aceleración. Es decir, la fuerza que actúa sobre los cuerpos es directamente proporcional a la aceleración que experimenta, teniendo en cuenta que esta fuerza es la fuerza resultante o fuerza total. Además, como fuerza y aceleración son dos magnitudes vectoriales, la dirección y el sentido de la fuerza coincide con la dirección y el sentido de la aceleración. Veremos después, cuando veamos distintos tipos de problemas, que nosotros vamos a trabajar en módulos descomponiendo o considerando dos direcciones para esas magnitudes vectoriales. Pero nosotros podemos trabajar directamente con magnitudes vectoriales, puesto que la masa es un escalar que multiplicaría a un vector. ¿Vale? Para que trabajéis con esas dos magnitudes de forma vectorial, podéis hacer el ejercicio 3 de la fotocopia de la hoja de ejercicios que tenéis. La siguiente ley de Newton, o tercera ley de la dinámica, es la ley de acción y reacción, que dice que cuando dos cuerpos interaccionan uno sobre el otro, se van a ejercer dos fuerzas idénticas, del mismo módulo, de la misma dirección, pero de sentidos contrarios. Es decir, si yo empujo a la pared con una determinada fuerza, la pared va a ejercer una fuerza sobre mí del mismo valor, de la misma dirección y de sentido contrario. Si yo, por ejemplo, me pongo unos patines o el suelo es más deslizante, yo puedo percibir que si yo empujo la pared ejerciendo una fuerza hacia adelante, mis pies o mi cuerpo tiende a irse hacia atrás. Y eso es como consecuencia de la fuerza de reacción. ¿Por qué esas dos fuerzas no se anulan? Porque el punto de aplicación está ejercido en distintos cuerpos. Uno sería sobre la pared y otra sobre mí. Y como somos dos cuerpos independientes, pues solo percibo que yo me puedo deslizar hacia atrás, pero no percibo que la pared se mueva. ¿Vale? Y después también son distintos como consecuencia de la masa. Si yo suelto un bolígrafo, yo percibo que el bolígrafo se cae hacia la superficie de la Tierra como consecuencia de la atracción gravitatoria. Pero a su vez, el bolígrafo también ejercería una fuerza de reacción sobre la Tierra. ¿Qué ocurre? Que yo no percibo ningún movimiento de la Tierra hacia el bolígrafo. ¿Por qué? Porque la masa de la Tierra es muchísimo mayor que la masa del bolígrafo. ¿Vale?
Tenéis ejemplos o más situaciones que podéis analizar en el libro, ¿vale? Pero es importante que recordéis los enunciados de las 3 leyes de Newton que ya visteis en cuarto de la ESO. Aunque, digamos, problemas numéricos de las leyes de Newton solo tiene el segundo, porque es la única fuerza que va a aparecer nueva en esta parte del tema. Vamos a ver que en los ejercicios nosotros podemos relacionar las fuerzas con el movimiento. Es decir, nosotros podemos relacionar la fuerza con la aceleración que experimenta. Y ahí relacionamos esas dos magnitudes. Pero si en un ejercicio a mí me hacen preguntas sobre qué espacio recorre, cuánto tiempo tarda, qué velocidad alcanza, ¿vale? Pues si el cuerpo lleva una aceleración, yo esos datos los tengo que calcular por cualquier ecuación de cinemática del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Si el movimiento es rectilíneo. Si ese cuerpo, la fuerza resultante es nula, ¿vale? Pues la aceleración me va a dar 0, ¿vale? Si no hay fuerza, no hay aceleración. Pero si en un ejercicio me preguntan qué espacio recorre o cuánto tiempo se está moviendo, ¿vale? Yo para contestar a esas dos preguntas que son de cinemática, espacio o tiempo, tengo que aplicar ecuaciones del tema anterior, del movimiento rectilíneo uniforme en este caso. Luego, en muchos ejercicios también de este tema van a volver a aparecer ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y del movimiento rectilíneo uniforme. Veremos al final un poco de dinámica del movimiento circular, ¿vale? Pero en esta primera parte del tema, sobre todo nos vamos a centrar en rectilíneo uniformemente acelerado y rectilíneo uniforme, ¿vale? Luego, acordaros, cualquier pregunta de espacio, tiempo, velocidad, siempre tenemos que sacarlas con ecuaciones de cinemática. Para practicar tenéis un ejercicio, ¿vale? Va a aparecer más veces, pero el primero que tenéis es el ejercicio 4 de la hoja, que yo lo corregiré más adelante. Otra situación que se nos va a dar, que aparezcan fuerzas que no coinciden con los ejes, como eso que estáis viendo aquí, ¿vale? Como nosotros acabamos de ver que fuerza es igual a masa por aceleración de forma vectorial, en este caso esa fuerza hay que descomponerla en sus dos componentes, Fx y Fi. Por lo tanto, el estudio de dinámica lo vamos a separar también en las dos direcciones y vamos a considerar Fx igual a masa por la aceleración con respecto al eje X y Fi igual a masa por la aceleración con respecto al eje Y. ¿Qué va a ocurrir? Que normalmente estos cuerpos se mueven por el suelo, ¿vale? O veremos alguno que se mueve en vertical, pero no hay movimiento en las dos direcciones. Por lo tanto, si este objeto se mueve solamente en el eje X, solamente experimentará movimiento, aceleración sobre el eje X. Y sobre el eje Y hay una situación de equilibrio, es decir, la suma de todas las fuerzas va a dar 0 y la aceleración con respecto a ese eje también es 0, ¿vale? Luego, en este caso, vamos a empezar a descomponer el estudio dinámico en dos direcciones. Uno sobre el que se produce el movimiento, fuerza igual a masa por aceleración, y el otro, la suma de todas las fuerzas, nos va a dar 0. El primer ejercicio que tenéis en el que vais a utilizar esa descomposición del movimiento sería el ejercicio 5 de la hoja, ¿vale? Recordad lo que tenéis que considerar. Yo lo corregiré en el siguiente vídeo.